dentro de los catedráticos catalanes de civil que conozco, no siendo la más famosa, en mi opinión, es el mejor que hay. Lo que he leído de ella, no solo en cuestiones de multidivisa, que la primera sentencia multidivisa que comentó me pareció excelente, sino en general todo lo que hace revela un nivel de formación y de curiosidad intelectual que normalmente la gente de la academia no tiene. A ella le he pedido que hable del artículo de las multidivisas, monográfico, y creo que hemos elegido a la mejor de las personas. El artículo en cuestión es el 15, creo. 18. Y sí tiene un antecedente en la directiva. Sin más. Espera un momento. ¿Ya? Sí. Bueno, yo de entrada quiero destacar que la regulación de los préstamos en moneda extranjera llega tarde. Y llega tarde por dos razones fundamentales. La primera, porque este tipo de préstamos ya prácticamente no se otorga. Ya en el 2015, el 92,4% de los préstamos hipotecarios estaban ya referenciados al Euribor y la moneda pactada era el euro. Por lo tanto, ya de entrada tiene muy poca relevancia en la práctica bancaria la hipoteca multidivisa. Y además la hipoteca multidivisa ha representado también un porcentaje muy pequeño del total de hipotecas concedidas en nuestro país. Entre los años 2005 y 2011 se concedieron más de 5 millones de hipotecas y la hipoteca multidivisa, cuyo grueso de concesión fue entre los años 2006 y 2007, ha representado solo un porcentaje del 13, el 14%, por tanto no ha representado propiamente un riesgo para nuestro país en la concesión de hipotecas multidivisa. Por tanto, llega tarde si con eso pretendía proteger al prestatario en este tipo de préstamos. Y ya no solo por la disminución importante del volumen de hipotecas multidivisas que se conceden, sino también porque los tribunales ya se han encargado de proteger al prestatario convenientemente. Y la segunda razón se da porque cuando el prestatario pretende la conversión de la moneda extranjera a la moneda nacional, que es una de las medidas que prevé la directiva, en el artículo 23 y en el proyecto de ley del artículo 18, es más que probable que él ya no pueda hacer frente al pago de la cuota. Y normalmente suele, en los contratos de hipoteca en este tipo de préstamos, se suele establecer, aunque nosotros tendremos que ver la orden ministerial, a ver qué dice respecto de las condiciones de ejercicio de la facultad de conversión, si es que dice algo, que no queda del todo claro si esa cuestión se deja al desarrollo posterior. Uno de los requisitos para ejercitar esta facultad, que forma parte de la posición deudora, por tanto de la posición jurídica del prestatario, es que no tenga pendiente ninguna cuota pendiente de pago. Por tanto, y además si está al corriente del pago de las cuotas y pretende la conversión, esa conversión se hace sobre el saldo vivo consolidado en el momento en el que se solicita el cambio. Por tanto, la cuota mensual, si hace la conversión que tenga que satisfacer, distará mucho de la cuota que debería pagar en el momento de la celebración del contrato. Y el importe del capital adeudado, una vez se da la conversión, también se hace sobre el capital incrementado de acuerdo a la fluctuación de esa divisa. Y eso precisamente lo pone de relieve la última sentencia del Supremo de 15 de noviembre de 2017, que es la segunda sobre hipotecas multidivisa. ¿Eso qué quiere decir? Que el titular de la conversión, el prestatario, si se decide por la conversión, va a seguir pagando, pero sobre cuotas mensuales incrementadas y sobre un capital incrementado. Por lo tanto, no le va a suponer a él una disminución considerable. Como mucho, lo que va a evitar es que su situación económica empeore para futuro, nada más. Pero también es verdad que la regulación tampoco tiene por qué dar una especial protección a los consumidores, como decía el profesor Carrasco Listillos, que en su momento aceptaron un tipo de hipoteca para aprovecharse de la ventaja competitiva de este tipo de préstamos respecto de otros que había
en el mercado del crédito. De hecho, estas hipotecas se ofrecían a personas con estudios superiores y con un determinado nivel económico, entre ellos muchos notarios, que luego se vieron pillados precisamente con este tipo de hipotecas. Respecto de la facultad de conversión, y siempre a la espera del desarrollo reglamentario que en su momento se haga de la ley o a la orden del Ministerio, tenemos que estar a lo que dice el artículo 18.5 del proyecto de ley. Y según el artículo 18.5, pues el prestamista tiene que informar periódicamente al prestatario en los términos y plazos que en su caso se establezcan en esta orden del importe adeudado, con el desglose del incremento en su caso que se haya producido, de que tiene esa facultad de conversión a una moneda alternativa y de las condiciones de ejercicio de esa conversión. Este artículo 18.5 se corresponde sin grandes variantes con el artículo 23.4 de la directiva. Parece, de la lectura del precepto, que lo que la orden del Ministerio debe contemplar son los términos y los plazos en los que deberá llevarse a cabo la información periódica del prestamista al prestatario, pero no necesariamente que se tenga que recoger todo lo que son las condiciones de ejercicio de la facultad de conversión o la forma en que se notifique al prestamista que se ejerce esta facultad. Podría quedar esto en principio a la libertad de pacto entre las partes, ¿no? Por ejemplo, que no se tenga pendiente ninguna cuota de pago, que el incremento que dé lugar al ejercicio de la facultad de conversión consista en un determinado porcentaje, es decir, que haya un suelo mínimo por debajo del cual no se pueda ejercer la facultad de conversión. Esto, por ejemplo, en la incorporación de la directiva que hace Alemania en el BGB, en el año 2016 se establece específicamente que hay un suelo mínimo a partir del cual sí que se puede ejercitar la facultad de conversión, que es el 20% del incremento del capital o de las cuotas. Esto no lo dice nuestro proyecto de ley. Como lo cifra todo al desarrollo reglamentario y a la orden, pues habrá que ver qué dice la orden. En todo caso, sí que es verdad que parece desprenderse tanto de la directiva como del proyecto de ley que hay como un riesgo máximo admisible, que es ese 20%, aunque sí que hay voces de asociaciones de consumidores o de usuarios de banca que plantean que se rebaje ese 20% al 10%, sobre todo a efectos de dar información periódica y advertencias de que hay un incremento que puede en el futuro aumentar y que puede llegar a un punto en que el prestatario no pueda pagar. ¿Por qué el 20%? Pues en nuestro caso, yo creo que en el caso de España tiene que ver con el hecho de que no se pueda prestar más del 80% del valor de tasación del inmueble cuando se trata sobre todo de una financiación para la adquisición de una vivienda familiar, que eran básicamente los supuestos en los que se concedió la hipoteca multidivisa. Pero también se puede establecer en su caso pues la conversión forzosa a la moneda nacional, cuando se llegue a ese porcentaje mínimo, o si no se establece la conversión forzosa, pues que el prestamista exigirá normalmente garantías adicionales o dinero en efectivo para cubrir la diferencia. También es verdad que en el propio contrato, y lo prevé el propio artículo 18, pueden establecerse otros mecanismos de limitación del riesgo del tipo de cambio al que pudiera estar expuesto el prestatario. Una condición, un requisito fundamental del ejercicio de esta facultad de conversión va a ser el momento temporal en el que deba ejercerse esa facultad, que no puede ser, no será en cualquier momento. Normalmente, como las cuotas son mensuales, la decisión de optar por la conversión pues se tiene que notificar al inicio de cada periodo, en que se divide, ¿no?, la obligación de devolución del pago, del préstamo, vaya. Y aquí el Tribunal Supremo, la última sentencia, hace afirmaciones gratuitas del tipo de que la fluctuación y el cambio de divisa y la devaluación de la moneda puede producirse en cuestión de semanas, para destacar el riesgo elevadísimo en el que concurre el prestatario. Una serie de afirmaciones que hubieran sobrado, porque como son cuotas mensuales, esas pocas semanas corresponden con esas 4 o 5 semanas que corresponden a cada mes. O sea que afirmaciones que están de más por parte del ponente. Se establecerán comisiones bancarias, seguro. De todas maneras, la facultad de conversión, que parece que se vende como una gran medida, en realidad no es ninguna bicoca,
para el prestatario. Y de hecho, yo si fuera una prestataria de este tipo de préstamo hipotecario, no la ejercitaría, porque a la vista de la jurisprudencia, pues conviene mucho más al prestatario, claro, pedir la nulidad del préstamo por falta de transparencia de esa cláusula, menos por error en el consentimiento, creo yo que le interesa, que efectivamente ejercer la facultad de conversión. Porque en las hipotecas multidivisas la mayor parte de las resoluciones de primera instancia, segunda instancia y ahora el Supremo, pues suelen fallar la nulidad parcial del contrato y la conversión a la moneda nacional, y el índice de referencia, que era el LIBOR, pues lo referencian al Euribor. Por tanto, es una decisión para los intereses del prestatario que, si se compara con la facultad de conversión, pues tiene muchas más ventajas, porque si resulta que se solicita la nulidad, que normalmente va a ser nulidad parcial, y aplicamos las consecuencias de la nulidad, pues se va a retrotraer al inicio, a la fecha de celebración del contrato, la devolución, y con lo cual, como esa nulidad tiene efecto retroactivo y además los tribunales van a entrar, después de declarar nulidad parcial, la conversión a la moneda nacional vía integración del contrato, aunque sea cuestionable el fundamento legal, comparado con que la facultad de conversión me convierta en la moneda nacional y consolido el saldo vivo que tenga en ese momento, más las cuotas incrementadas, evidentemente yo como prestatario no me interesa ejercitar la facultad de conversión, prefiero irme a solicitar la nulidad parcial, y que me integre en el contrato, y que por tanto volvamos al momento inicial de celebración del contrato y a las cuotas que tenía prácticamente en ese momento. Para la jurisprudencia no es inconveniente para nada la formación profesional del prestatario. De hecho, en la sentencia del Supremo del 2015 el demandante era un abogado experto en derecho bancario, y en esta del 2017 es un arquitecto. Tampoco es óbice que no exista ni fundamento legal a la integración del contrato, sobre todo porque el 83.2 del texto refundido de consumidores se derogó justamente para incorporar o para tener en cuenta una sentencia del Supremo que decía que no habíamos incorporado correctamente la directiva. Entonces, en todo caso, la integración del contrato la teníamos que buscar por otra vía, pero no por la vía de consumidores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la cuestión es que la cláusula de moneda extranjera más todo lo que tiene que ver con el precio y la contraprestación forman parte de los elementos esenciales del objeto fundamental del contrato, con lo cual en realidad debería los tribunales declarar la nulidad total y no la parcial. Pero no lo vienen haciendo, ya digo, es nulidad parcial con integración judicial del contrato vía conversión a la moneda nacional. Y el Tribunal Supremo, por ejemplo, en esta última sentencia, su justificación para decidirse por la nulidad parcial y no la total es que las consecuencias, nos dice literalmente, las consecuencias económicas de la nulidad total son nefastas para el prestatario. Pero claro, esto no es un argumento legal que sirva a justificar que declaro la nulidad parcial y no la total, ¿no? Tampoco es argumento legal, es decir, la conversión la hago a partir del artículo 1170 del Código Civil, 312 del Código de Comercio, que se refieren justamente a la imposibilidad de la prestación cuando la moneda pactada desaparece del comercio de los hombres. Entonces, sí, hay una conversión a la moneda nacional, es una conversión forzosa. Este no es el caso, por lo tanto, ni siquiera por analogía lo podría aplicar. Por tanto, en la regulación, en el mejor de los casos, lo único que va a conseguir es que la situación económica de los deudores hipotecarios no empeore en el futuro, pero eso es, ya digo, lo que a un deudor hipotecario de una hipoteca multidivisa menos le interesa, porque lo que quiere es justamente no asumir las consecuencias económicas de una mala decisión que adoptó en un momento determinado. Y tampoco creo que vaya a ser obstáculo para ello el acta notarial que decíamos antes del artículo 13. Y ahora en este punto me querría detener brevemente en lo que es la cuestión de la información, pero solamente relacionada con los préstamos en moneda extranjera, nada más. Respecto de la información, tenemos por un lado la información de la publicidad, que tiene que hacer referencia expresa al posible fluctuación del tipo de cambio y al riesgo que pueda eso conllevar. Luego tenemos en la información general del préstamo, también se tiene que hacer referencia a esa cuestión. El artículo 7 del proyecto de ley
no tiene un contenido mínimo, ese contenido mínimo se desarrollará por la orden, pero el artículo 13 de la directiva sí tiene ese contenido mínimo y en uno de sus apartados sí hace referencia expresa a la contratación de un préstamo en moneda extranjera y que se tengan que dar las explicaciones oportunas. Luego está la FEI, y aquí respecto de los préstamos en moneda extranjera, la FEI yo entiendo que da menos información, o no, mejor dicho, da información mínima, pero la FIPER está como esa información más detallada. Y en la FEI en concreto, en relación con los préstamos en moneda extranjera, sí que se tiene que, cuando se habla de las características principales del préstamo, se hace referencia al préstamo en moneda extranjera, al importe, la moneda que se va a expresar, y luego se hacen advertencias respecto de la variación del pago si el valor de la moneda nacional va a disminuir en un 20% con respecto a la moneda en la que se ha denominado el préstamo. Y luego se tienen que hacer advertencias también si ese riesgo de esa fluctuación es superior al 20%. Pero la FIPER, en nuestro caso, en la orden del 2011, esa misma información la explica de forma más detallada. Exige que haya más ejemplos ilustrativos de los posibles escenarios adversos, no respecto del 20%, no establece un porcentaje. En cambio, en la FEI solo se da información siempre y cuando varíe respecto de ese 20% y no siempre ejemplos ilustrativos, porque dependerá de que se hayan previsto o no otros mecanismos que palíen el riesgo de fluctuación de la moneda. Si se han previsto esos mecanismos, no es necesario dar esa información, y menos un ejemplo ilustrativo, y si no se han previsto y el riesgo es inferior al 20%, se ha de añadir además un ejemplo ilustrativo. Pero simplemente en esos casos. ¿Qué pasa si se han previsto mecanismos y el riesgo es superior al 20% o no se han previsto y el riesgo igualmente es superior al 20%? No dice nada ahí la FEI. En cambio, nuestra FIPER es más detallada en ese sentido, sin establecer porcentajes y posibles escenarios adversos. En cualquier caso, habrá que estar a lo que diga la orden, que desarrolle el precepto. Ojalá tenga en cuenta lo que dice la FIPER. Lo deseable igual sería una única normativa, lo que pasa que, visto cómo refunde el legislador español los textos, casi mejor que pues igual no lo haga, ¿no? Luego, en la ficha de advertencias estandarizadas también hay que hacer una referencia al préstamo en moneda extranjera. Y luego, otra medida que se encuentra propiamente en el artículo 18 es la información periódica durante la ejecución del contrato. O sea, periódicamente se le tiene que ir informando del incremento que pueda haber, del importe adeudado, se desglosa todo exactamente, recordarle que tiene la facultad de conversión, las condiciones de ejercicio, si hay otro mecanismo que se haya pactado para paliar el riesgo, también se le informa. Entonces, a esa información periódica se le añade que la referencia a la información periódica la encontramos en el artículo 18.4 y en el 18.5 se dice que debe suministrarse en todo caso esa información cuando el importe del capital prestado o alguna de sus cuotas difiera en más del 20% del importe que hubiera correspondido aplicarse al tipo de cambio entre la moneda del préstamo y el euro en el momento de celebración del contrato. Claro, aquí, si ya se da la información periódica, con el desglose del incremento, pues ya se dará justamente esa variación del más del 20%. O sea que añadir que en todo caso se tiene que dar es, creo yo, una mala transposición de la directiva, porque la directiva lo único que dice en el artículo 23 es que se tiene que advertir como mínimo o informar como mínimo al prestatario cuando el valor del importe adeudado difiere en más del 20%. Y ese como mínimo se ha traducido por el legislador español en todo caso. Pero si ya se prevé una información periódica, ya se le va a dar esa información. Por lo tanto, añadir en todo caso me parece que no aporta nada. Y bueno, y a toda esta información pues se le tiene que añadir, por lo que decíamos antes, el deber que se le impone al notario pues de prestar el asesoramiento al prestatario, de que ha entendido todos los ejemplos, en su caso mínimos, que se establecen en la FEI, las cláusulas financieras, etcétera, y como decíamos, pues ese acta notarial que lo tiene que recoger, en mi opinión, como es fe pública notarial, tiene puro valor de presunción iuris tantum, igual como lo establece el propio reglamento hipotecario.
De todas maneras, toda la jurisprudencia, y en la última sentencia sobre hipoteca multidivisa lo dice específicamente el Tribunal Supremo, la labor del notario es simplemente de complementar la información que recibe el consumidor, no suple al prestamista la información y por lo tanto no va a privar, yo creo, en ningún caso el acta notarial de que se pueda impugnar, de que se pueda solicitar la nulidad, la impugnación por error, y va a valer igual esa jurisprudencia cuando el proyecto de ley se convierta en ley. Y con ello ya termino mi intervención. Muy bien, Susana. Por haber ajustado al tiempo. Muy bien. A mí me sorprende la seguridad con la que dices que la doctrina de esta sentencia, que a mí me parece penosa, va a sobrevivir al proyecto de ley, porque puede ser, pero yo creo que al menos, si esto ha de ser ley para rectificar esa doctrina. Es decir, lo que va a decir la ley es, mire usted, aunque la directiva hubiera introducido la multidivisa para mejorar la condición de los consumidores en aquellos países donde estuviera peor, en aquellos países como el español, que con un mes antes teníamos una sentencia como la que teníamos, la incorporación del régimen de multidivisa tiene que ser una especie de sanación del sistema. Pero no lo es. Bueno, ya, no lo sabemos, es decir, dice, mire usted, dele una cláusula de conversión, que por cierto ya se la daban, Sí. Adviértale usted de la cláusula de conversión cuando baje del 20 e incluso métele la FEIN y al notario. O sea, ya no se va a poder decir que la multidivisa incumple por sistema la exigencia de transparencia material, porque entonces las leyes no sirven para nada en este país. Yo entiendo que esta ley sirve, sí, yo entiendo que sirve para poco, ¿no? Sí. Pero ya, si de antemano excluimos que esta ley por lo menos tiene que santificar, junto con el artículo 13 y la historieta del notario, los requisitos de transparencia material que la sentencia esta de hace un mes dijo que no se cumplían en la multidivisa, si lo excluimos ya a priori, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar en el sistema hipotecario español. No tenemos ninguna. Porque ya, es decir, no ya para el pasado, sino ni siquiera para el futuro. Entonces sería extraño, de acuerdo con lo que uno... Yo sé que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque tenemos la jurisprudencia que tenemos. Pero si tuviéramos un mundo ideal, alguien tendría que decir, mire usted, esto está para rectificarle, no para aplaudirle. Sí, es así. Yo te doy la razón. Sí. Eso. Sí. Pero claro, nosotros no deberíamos, sobre todo nosotros, no deberíamos, aunque nos lo creamos, favorecer esa interpretación. Deberíamos callárnosla, porque si nosotros mismos la favorecemos, ¿qué no hará Saraza o Orduña en el futuro? O el juzgado de primera instancia de Fuenlabrada, que es especialmente de callo. O sea, que no debemos hacerlo nosotros, porque entonces estamos vendidos en el sistema. A mí me da igual, porque como tú bien dices, ya no se van a dar multidivisas, ¿no? Pero claro, si tú estuvieras obligada a aconsejar a un banco y dices, bueno, después del último paro, ¿qué pasa ahora con la ley esta? Oye, yo tengo muchas ganas de dar multidivisa a la gente que quiera. Bueno, le tendríamos que decir, oye, pues mira, yo creo que ahora con la ley esta nueva, si cumples unas ciertas cosas que sabemos anticipadamente cuáles son, pues puedes salir adelante, ¿no? Claro, cuando tú dices, o sea, el sistema español es ya totalmente perverso cuando es verdad lo que tú dices. Antes de ejercitar la conversión, el tío dice, yo que me voy a convertir, pido la nulidad parcial y recupero el euro desde cero. Pero solo eso, que eso sea posible después de la ley, es una perversión del sistema. Sí, es verdad, sí. Pero la jurisprudencia... La que tenemos detrás, sí. detrás. Vamos a ver la que viene, pero la jurisprudencia va, de alguna forma, facilita comportamientos oportunistas, y este sería uno. Ya, esperemos la que viene, claro. Sí, sí. Que, por cierto, no son cosas incompatibles, ¿no? El consumidor puede pedir la conversión ahora en los escenarios de hipotecas ya que sí. Las antiguas, puede decir, bueno, conversión y al menos pagaré menos cuotas mientras se sustancia el pleito, sí, claro. Y además voy a pedir la nulidad porque, oye, quiero recuperar lo que he pagado de más, entre comillas, ¿no? O sea, que no son pretensiones incompatibles. No, claro, decir, porque... Pido la conversión ahora, pero esto no sana, fijaros lo que pasa con la cláusula suelo, esto no produce en modo alguno sanación, digamos, de una causa de nulidad que tenía antes. Sí, o sea, que en realidad puede ir a por todas. Sí, sí. ¿No? Sí, yo no creo que aquí no haya confirmación en un caso de esta naturaleza, con independencia de lo que haya en las cláusulas suelos o en el canje de las subordinadas, que se puede decir que no. Aquí yo creo que sí hay sanación, que tiene razón Susana.
O sea que si pides conversión, estás en el contrato. Es decir, una diferencia entre pedir conversión y pedir el canje de las preferentes, ¿no? Yo creo que tiene que haber... Decir, porque me que he sí, enterado claro, ahora, claro, que te la puede decir, ¿no? Me he leído en el periódico nulidad de tal, no sé qué. Claro, ahora claro. me he enterado que podía convertir. A mí de eso no Sí, sé. no, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. A eso me refiero, ¿no? Además te puede decir, no, él te convirtió, pero mientras llegaba la sentencia que iba en nulidad, pues intentó minimizar su daño pidiendo una conversión, pero ya lo demás, bueno, claro, sí. Si puede ocurrir lo que tú estás diciendo que puede ocurrir, también puede ocurrir lo que dice Carlos. Sí. De todos modos, el efecto retroactivo no tiene este efecto de la directiva, ¿verdad? No, la directiva no. O sea, que es hacia adelante en todo caso. Sí, pero... La conversión de las antiguas... Pero es que ya estaba pactada esa facultad en los El contratos. problema que tenía era la comisión por conversión, que está como no se ataque con la vía de la directiva del 93. Ah, bueno, para la cláusula de comisión. La Sí. comisión de la conversión, que Sí, era que lo ahora... pedía. Sí. Pero eso es otra cuestión. Sí. Es otra cuestión. No, y aquí ahora la comisión de apertura ya tiene que incluir la comisión de cambio de divisa, ya lo establece, pero sí, eso será para el futuro. Pero lo del efecto retroactivo no se refiere a la directiva, sino a la nulidad en su caso de que se pida, claro. Era otra cuestión. Hay de todas maneras algunos bancos en España que van a tener problemas con la sentencia esta y con lo que viene detrás. O sea, Bankinter, por ejemplo, y Barclays entraron masivamente en el negocio de la clase bien, vendiéndoles multidivisas. Como esto sea así, les van a hacer un roto. Sí. Y yo no creo que ni Bankinter ni Barclays estén para que les haga un roto. O sea que esto puede tener consecuencias sistémicas importantes, lo de las multidivisas. Porque fue una estrategia comercial de estos bancos y algún otro, pero sobre todo de estos bancos, entrar en este sector, ¿no? Para esos bancos sí que era importante, eran realmente operaciones importantes. Era muy importante, sí. Porque, perdonad y ya acabo, porque se dirigían a los listillos y les decía, vosotros no sois como la chusma que va a las cajas o al Santander a perder hipoteca, vosotros sabéis, sois conocedores. Yo te lo voy a dar esto en yen, el yen va a pegar un bajón de la leche con respecto del euro, y el LIBOR va a estar muy bajo a diferencia del Euribor que está muy alto. Entonces tú que eres un listillo, tú vas a poder sacar un beneficio aquí de la leche. Y esa era una estrategia para entrar, porque los bancos, la banca comercial como Bankinter, que no son banca minorista normal, la banca de inversión, la banca de sectores de banca privada, para entrar en ese sector tenía que entrar con eso, si no, no entraba en el mercado hipotecario. Porque además no hay ningún pobre que tenga una cuenta de Bankinter. Y el roto es bueno. Yo no sé lo que dirá Dan Causa de aquí en el futuro, pero como le venga después de esta sentencia así, ya veremos, como Bankinter. No sé, ¿tú sabes si el Popular también tenía este negocio y se lo ha comido al Santander? No. Porque Barclays se ha pirado ya. Sí, Barclays se ha pirado ya. Está en Londres y que de hecho un barco. ¿A quién le vendió Barclays? ¿A quién le ha vendido Barclays su negocio? Pero ahora pasa a CaixaBank. ¿A quién se lo vendió, perdona? Caixa. A un pase de pecho entre los taurinos y a verlos. O sea que se lo va a comer CaixaBank. Yo tendría cláusulas de estas habrá que ver, habría que conocer el pase, la transferencia, las garantías que ha dado Barclays, porque Barclays sigue en Londres, trabajando en Londres. O sea, puede comerse el marrón en términos chelis vía comerse lo que es CaixaBank, pero repercutirlo vía garantías del negocio, no sé qué negocio han hecho. Pero directamente el marrón se lo come por su aprobación CaixaBank. Pues ¿sabes qué te digo? Que se lo va a comer CaixaBank y que no tiene cláusulas de indemnidades por multidivisas. Eso no lo... No. Bueno, no puedo decir que no. Lo bueno. No iba a decir solo lo que hacía Barclays en Barcelona era servirse de asesores financieros. Es decir, aunque no fuesen
los grandes clientes, los clientes inteligentes, o sea, era el personal aquí, pero aquí hay otros asesores financieros que, por supuesto, ahora que se ha aparecido, que recomendaron contratar con bancos. Con lo cual, no sé hasta qué punto eso brinda. Hombre, en Barcelona era costumbre, como sabes, que no solo Barclays, sino algún otro banco actuaba a través de asesores financieros, por la especial característica de la economía catalana. Conozco mucho por ello. Bueno, y también porque Barclays era Bueno, un banco con más. ya, pero hay otro banco que tampoco, la experiencia mía tampoco puede ser, hay otro que hay. Muy bien, Susana.